Dios creó los cielos y la tierra. La tierra no tenía forma y estaba vacía, y la oscuridad cubría las aguas profundas, y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Ahí vamos a meditar también después en el capítulo 3, hermanos. Pero yo leía, ¿verdad? Esta palabra, hermanos. Y yo le pregunto a cada uno de ustedes si usted no se ha hecho esa pregunta, ¿verdad? Porque en el versículo 1 y 2 dice la palabra de Dios que la tierra, ¿cómo estaba? Estaba vacía. Vacía, desordenada y en oscuridad, hermanos. Eso me llamaba la atención a mí. Dese cuenta. Entonces yo me puse a investigar, hermanos, ¿verdad? A investigar un poco en eso, a indagar un poco, ¿verdad? ¿Por qué la tierra se encontraba desordenada? Se encontraba vacía, ¿verdad? Los que estudian teología, los que se estudian la palabra de Dios profundamente, estudian a Dios, los misterios de Dios profundamente, dicen que eso fue a causa de que hubo una rebelión, hermanos. ¿Usted se acuerda que en el cielo Lucifer se rebeló en contra de Dios? Y entonces hubo una guerra, hermanos, que pues esta guerra causó que la tierra estuviera desordenada y vacía, hermanos. Mire, yo me daba cuenta, digo yo, porque dice que la tierra pues ya estaba establecida, hermanos, pero a causa de eso, ¿verdad? Hubo el desorden, hubo oscuridad y hubo vacío, hermanos. Y yo meditaba en esto, yo me daba cuenta, nosotros, ¿usted cree que podríamos sobrevivir en un lugar así, hermanos? Entonces yo meditaba en el capítulo 1 y dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, hermanos, sobre esa oscuridad. Y Él ya estaba planeando algo maravilloso, ¿verdad? Él tenía que ordenar todas esas cosas, hermanos. Y cuando nosotros empezamos a leer el capítulo 1, dice que entonces Dios dijo que haya la luz. Y hubo luz, hermanos, en el primer día. En el segundo día, Dios dijo que se separe las aguas de los cielos con las aguas del fundamento, hermanos. Y así continuamente dijo Dios, entonces que haya tierra seca, hermanos. Después creó los mares, ¿verdad? Y como fue pasando, creó las plantas, los árboles. Y después de eso creó los animales, hermanos. Y por último dijo, tenemos que hacer alguien a nuestra imagen y a nuestra semejanza, hermanos. Yo me ponía a pensar en esto, hermanos. Mire, que Dios es perfecto, ¿verdad? Todo lo creo en un orden. Porque nos podemos poner a pensar, ¿por qué no crearía al ser humano primero, hermanos? Pero como le digo, no íbamos a poder vivir en una tierra que estaba vacía. Hermanos, ¿qué iba a hacer el hombre ahí? ¿Verdad? Voy a decir, bueno, pues aquí, ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué voy a hacer, verdad? Y el tema que Dios me daba en este día es el diseño perfecto de Dios, ¿verdad? Porque la palabra de Dios nos dice que cuando Dios creó todo, miró que era bueno, hermanos. Miró que era bueno. Y Él nos creó a su imagen y a su semejanza, hermanos. Y nos dijo que nos iban a dar autoridad sobre todo lo que había creado, hermanos. Es algo maravilloso, ¿verdad? Pero fue pasando el tiempo, hermanos. Dese cuenta, fue pasando el tiempo, ¿verdad? Y el hombre se encontraba solo, hermanos.
Entonces también Dios dijo, pues yo creo el hombre necesita algo. Él necesita alguien, una ayuda idónea, hermanos. Entonces dice que Dios llevó al hombre a un profundo sueño y de la costilla sacó a la mujer, hermanos. Aquí Dios hablaba en mi vida, hermanos. ¿Verdad? Yo le pedía perdón porque dice una ayuda idónea. Hermanos, ahora les pregunto a los varones, ¿cómo tratamos a nuestra ayuda idónea, hermanos? ¿Te cuenta cómo la tratamos? Santo. Ya no hubo amenes ahí, hermanos. ¿Verdad? Porque el Señor sabía, hermanos, que no iba a ser fácil para el hombre. Entonces dijo, le voy a conseguir una ayuda idónea, ¿verdad? Pero ahí empezó una situación difícil, hermanos. Nosotros sabemos cómo el enemigo se rebeló en contra de Dios, ¿verdad? Entonces, en el capítulo 3, ¿verdad? Nos da la triste historia, lo que pasó, hermanos. Porque Dios creó algo bueno, algo perfecto. Le dijo al hombre, tú puedes comer de todo el fruto de los árboles. Tú te vas a enseñorear, tú vas a tener la autoridad, vas a tener que cuidar todo lo que yo he creado, hermanos. ¿Y ustedes creen que esto le iba a gustar al enemigo? Hermanos, entonces si me pueden acompañar en el capítulo 3, mire lo que dice. Dice, la serpiente era más astuta que todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Dice, cierto día le preguntó a la mujer, ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Mire que esta fue la primera mentira, hermanos, en la tierra. Esta mentira, ¿verdad? Nos costó bastante, hermanos. Nos costó bastante. Pero mire qué astuto es el enemigo, hermanos. Porque dése cuenta la pregunta que él les hizo, el enemigo. Dice, de cierto que Dios les dijo que no comieran de ninguno de los árboles. ¿Y qué le dijo Dios al hombre? Que podía comer de todos los frutos. Pero había un árbol, ¿verdad? En el centro. El árbol del bien y del mal, hermanos. Y le dijo Dios al hombre, le dijo, yo de este árbol no quiero que lo toques, que no vayas a comer. Porque el día que tú hagas eso, morirás. Hermanos, ¿cómo somos los humanos o no? ¿Verdad? Somos como los niños a veces, hermanos, que nos dicen los papás, nos decían los papás, yo me recuerdo, no hagas esto. Es como si nos dijeran, ve y hazlo, ¿verdad? Entonces el enemigo sabe esto, hermano. El enemigo es mentiroso. Dese cuenta cómo él engañó a Eva primero, hermanos. Le dijo, de veras que Dios les dijo que no deben de comer de ningún árbol. Dese cuenta, Dios nunca dijo eso, ¿verdad? Dice, claro que podemos comer, dice, del fruto de los árboles del huerto. Contestó la mujer, es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto, del que no se permite comer. Dice, Dios dijo, no deben comer, ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. Mire que Dios, el plan perfecto de Dios, ¿verdad? De nosotros, nos creó para hacer lo bueno, hermanos. Pero lamentablemente, la desobediencia de Adán y de Eva, haber desobedecido a Dios, ¿verdad? Le costó la muerte
al hombre, hermanos. Y yo me ponía a meditar en esto, hermanos. Me ponía a meditar en esto, que en aquel día, ¿verdad?, el pecado tomó parte en la humanidad. Dese cuenta, hermanos. Y yo me ponía a meditar en el versículo primero, donde dice que la tierra se encontraba desordenada y vacía, hermanos. Esto me hablaba claramente a mi vida, hermanos. Mire que a causa del pecado, cuando nosotros no conocemos a Dios, que estamos en el mundo, ¿cómo se encuentra nuestra vida, hermanos? Yo les quiero contar un testimonio, ¿verdad? Que ponía Dios. Mire que yo, antes de conocer a Dios, hermanos, mi vida se encontraba desordenada, vacía. Yo me acuerdo que a mi edad de 18 años, hermanos, de 18 a los 28, hermanos, yo andaba por allá en los salones de baile, hermanos. Andaba por allá en una vida desordenada. Dese cuenta, hermanos. Pero le va a impactar lo que Dios hizo en mi vida. Yo andaba por allá tomando con los amigos, buscando según la felicidad, hermanos. Dese cuenta. Yo buscando la felicidad, hermanos. Pero al pasar el tiempo, hermanos, yo me fui dando cuenta, ¿verdad?, de que no encontraba que llenara ese vacío que yo tenía. Hermanos, un día yo me encerré en mi cuarto, hermanos, y yo le pedí a Dios que me ayudara. Y yo recuerdo, ¿verdad?, de que esa vez un amigo me invitó, hermanos. Un amigo me invitó a los clubs allá en Dallas. Dese cuenta. Yo recuerdo que ni vine para mi casa a bañarme, me fui directo de allí del trabajo, ¿verdad? Ahí no nos daba sueño, hermanos. Allí no nos daba sueño, dese cuenta. Pero acuérdese, le digo, un día, hermanos, un día, esto yo no sé cómo explicarlo. Yo sé que un día Dios me lo va a revelar, hermanos. Yo recuerdo que ese día yo no me ponía borracho, tomaba 1 o 2 cervezas, hermanos. Pero yo recuerdo que ese día, hermanos, eran como las 4 de la mañana. Hermanos, pues era casi como 2 horas de camino hasta donde yo vivía, hermanos. Dese cuenta. Y yo recuerdo, hermanos, que yo venía en un carro que tenía, un Camaro que tenía, hermanos. Ahí venía yo manejando. Ya yo llegaba a la casa, ya casi iba saliendo el sol, hermano, en la mañana. Dese cuenta. Pero yo recuerdo bien ese día, hermanos, que yo venía manejando, hermanos. Ya casi llegando a mi casa, ya casi 2 horas después de camino, hermano. Iba yo en la carretera, hermanos, manejando. Y de repente me iba ganando el sueño, hermanos. Mire que es difícil controlar el sueño. Entonces yo me iba durmiendo, hermanos. Sí, me iba durmiendo. Y ya nada más, de repente yo me acuerdo que me ganó el sueño, hermanos. Dese cuenta, hermanos. Yo digo, tenemos un Dios de poder, hermano. Tenemos un Dios de poder, porque esto lo va a dejar sorprendido. Yo ahorita todavía no me puedo explicar cómo pasó esto, hermanos. Mire que yo iba manejando el carro, hermanos. Como le digo, yo no venía borracho, yo venía con sueño. Entonces yo venía manejando el carro, hermanos. Me ganó el sueño. Yo sentí que me quedé dormido, hermanos. Entonces ya como me entré en el sueño con los ojos cerrados, yo sentí como el carro se fue saliendo de la carretera, hermanos. Dese cuenta. Y sentí como se volcó el carro, hermanos. Entonces yo, la reacción que tuve, hermanos, fue, me levanté así, me desperté pues como asustado, hermanos. ¿Y saben dónde estaba, hermanos? En mi cama, sentado, hermanos. Sentado, hermanos.
Dese cuenta, yo estaba en mi cama sentado y no me la podía creer, hermanos. Salí para afuera a ver que estaba el carro parqueado en el parqueadero, hermanos. Entonces, como le digo, yo hasta este día no puedo explicarme qué pasó allí. Pero ahora me puedo dar cuenta, hermanos, que tenemos a un Dios de poder, que tiene propósito para nuestra vida, hermanos. Dios tiene un propósito para la vida de cada uno de nosotros. Y como le digo, yo salí y miré a ver si estaba el carro. Dije yo, ¿qué pasó aquí? Yo creo yo tuve un accidente, apenas voy despertando del coma, hermano. Yo no me lo podía creer. Pero mire que yo meditaba en esto y decía, qué grande es el Señor, hermanos. Porque a pesar de nuestra desobediencia, hermanos, a pesar de que nosotros no queremos a veces, no queríamos en el mundo reconocer a Dios, su misericordia es grande, hermanos. Porque yo meditaba en esto, hermanos. Dice que nuestro Dios es un Dios que todo lo puede. Un Dios omnipresente, hermanos. Mire que yo sé que en aquel día que yo aún no conocía a Jesús, ya el Espíritu Santo estaba planeando algo en mi vida, hermanos. Yo no sé, ¿verdad? Por lo que usted ha pasado, hermanos. Por las dificultades que usted ha pasado, por lo que pasó, ¿verdad? Cuando estaba en el mundo. Pero yo le daba gracias a Dios porque su misericordia es grande, hermanos. Amén. Esto tocaba mi vida, hermanos. Y me ayudaba a reflexionar, hermanos. ¿Verdad? Porque ahora como creyentes, Dios nos ha llamado con un propósito, hermanos. Y usted se ha preguntado, ¿estamos cumpliendo con el propósito de Dios? ¿Nos estamos esforzando como Dios quiere que nos esforcemos? Es difícil, hermano. Pero Dios me confrontaba. Dese cuenta, Dios me confrontaba, hermanos. Fue difícil, ¿verdad? Venir al camino de Dios. Yo no quería obedecer, hermanos. A mí me invitaban a la iglesia. Y yo, ¿sabe qué? Yo ya sabe qué le decía a los hermanos en aquel tiempo. Yo les decía, ¿sabe qué? A ver si tengo tiempo, hermano. Yo mi pasión era estar en el trabajo, hermanos, de 7 a 7. ¿Verdad? Yo mi pasión, siempre que me invitaban, esa era mi excusa, hermanos. A ver si tengo tiempo. A ver si tengo tiempo. Pero le doy gracias a Dios, hermanos, que ahora hay felicidad. Ahora tengo a un Dios que ha llenado ese vacío, hermanos. Yo sé que de la misma manera a la vida de cada uno de ustedes, hermanos. Pero ahora que ya el Señor nos ha salvado, ¿qué es lo que sigue, hermanos? No sé si usted se ha preguntado, ¿verdad? Porque Dios nos ha dado la capacidad, hermanos, para que nosotros nos señoreemos de todo lo que Él ha creado, hermanos. Una capacidad que a veces se nos olvida, hermanos, cuando estamos en las dificultades y en los problemas. Pero yo meditaba, hermanos, mire que como cuando Josué se encontraba en una dificultad, hermanos, que estaban en guerra con los amorreos, y dice que ya se iba a hacer de noche, y dice que él oró para que el sol se parara, hermanos. Mire, esa es la autoridad que Dios nos ha dado, hermanos. Dios nos ha llamado para que nosotros hagamos cosas grandes, para que nosotros nos esforcemos a conocer más de la palabra de Dios, hermanos. Lamentablemente, a veces el tiempo aquí en los Estados Unidos, la vida es acelerada, hermanos. Acelerada, nos levantamos en la mañana corriendo para el trabajo. Ay, Señor, déjame, me puse un zapato de uno y uno de otro. Pero le damos gracias a Dios, hermanos, que a pesar de que tenemos los trabajos, a veces nos cuesta manejar de lejos, hermanos, y es difícil, hermanos, pero no es imposible, hermanos. Mire que
esa gran mentira que Satanás le dijo a Eva en aquel día, trajo el pecado a la humanidad, hermanos. Y esa es una de las armas que usa el enemigo, hermanos. La mentira. Por la mentira, muchas personas han muerto. Por la mentira, muchas familias están separadas, hermanos. Esa es la única arma que tiene el enemigo. Porque Satanás es un ser creado, hermanos. Y Dios aún nos ha dado la autoridad sobre él, hermanos. Pero él a veces nos mete temor, hermanos. Así de que debemos tener cuidado, hermanos. Porque eso es lo que usa el enemigo, usa la mentira. Yo me ponía a meditar en esto, hermanos. Mire que en estos tiempos que nosotros estamos viviendo, el enemigo ha abarcado mucho terreno, hermanos. Ha causado divisiones. Ha traído mucha división en el gobierno. Ha traído mucha división en la iglesia, hermanos. Pero el Señor hablaba a mi vida primero que todo, hermanos, por medio de esta palabra, hermanos. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros como creyentes? Debemos hablar la verdad. ¿Y cuál es la verdad, hermanos? Es la palabra de Dios. Este día, por medio de esta lectura, Dios confrontaba mi vida, hermanos. Porque dése cuenta, en nuestros trabajos, hermanos, pasamos la mayoría del tiempo, hermanos. Dese cuenta, trabajando. Se nos pone ciertos horarios. Dese cuenta, hermanos. Se nos pone ciertos horarios y tenemos que cumplir con ellos. Porque si no cumplimos, nos van a correr, hermanos. Es necesario. Y tenemos que cumplir, hermanos, lamentablemente. ¿Por qué? Porque necesitamos el dinero y cómo sobrevivir. Pero a veces todo esto, ¿verdad?, no nos deja tiempo para meditar en su palabra, hermanos. A veces tenemos el tiempo y ¿qué hacemos, hermano? ¿Qué hacemos? Ay, déjame aviento una serie. Decimos, me voy a aventar una serie, la de... Ya no le puedo decir ahorita, hermano. Ya mi niña ya a mí no me deja ver la tele. Ya se adueñó pura caricatura, hermano. Coco Melon y que la patrulla, los Paw Patrol y todo eso, hermano. Yo ya no veo nada, hermanos. Pero yo me ponía a meditar en esto, hermanos. Mire cómo el enemigo usa la mentira, hermanos, para distraernos, ¿verdad?, de nosotros enfocarnos en la verdad. Pero mire, ahorita le voy a enseñar algo, hermanos. Y yo le voy a decir que para Dios nada es imposible. Y que debemos esforzarnos a cada día más a meditar en su palabra. ¿Por qué? Porque esta es una arma poderosa. Es una espada de doble filo, ¿verdad? Que va a vencer a cualquier argumento que quiera traer el enemigo a nuestra vida, hermanos. Mire, le voy a mostrar una imagen, hermanos. A ver si usted me puede reconocer y me puede decir algo. Por ahí la puedes poner, Clary. Ok, dígame, ¿quién ha visto esa imagen antes, hermanos? Eso es un diagrama, ¿verdad? Es un diagrama eléctrico, hermanos, de la camioneta que maneja mi esposa. ¿Cómo ve? ¿Cómo ve, hermanos? Ahorita les voy a dar clases de mecánica, hermanos, y no les voy a cobrar para que no digan que soy malo, hermanos. Mire que se dé cuenta, hermanos. Pero le voy a decir lo grande que es el Señor, hermanos. Yo le voy a contar otra anécdota que pasó en mi vida, hermanos. Mire que yo recuerdo
Ahí deja esa imagen ahorita, Clary. Yo recuerdo, hermanos, cuando yo empecé a estudiar de mecánica, hermanos. Fui a la escuela por un año. Fue a un instituto, ¿verdad? Automotriz, hermanos, a aprender de mecánica. Ahí le enseñan a uno lo básico, hermanos. Y yo recuerdo, hermanos, de cuenta, me dieron una cajita así. Una cajita pequeña, hermanos, de herramienta. Y me dijeron, no, esto es todo lo que vas a ocupar. ¿Verdad? Tú para arreglar los carros. Dice, es todo lo que vas a ocupar. Un montón de dinero que pagué, hermanos. Dese cuenta. Entonces yo, el primer día no se me va a olvidar, el primer día de mi trabajo, hermanos. Llegué a mi trabajo con mi caja así. Acá yo bien acá, según ya, con mi diploma y todo. Llegó José Paniagua. Hermanos, voy entrando a la agencia. Y miro unas grandes cajas de herramienta, hermano. Híjole, ya no hallaba ni dónde esconder mi herramienta, hermano. Y yo meditaba en esto, hermano. Mire que empecé a trabajar allí de ayudante, dése cuenta, hermano, de alguien. Por 3 semanas, hermano. Cuando la mayoría de las personas son ayudantes por 1 año. Dése cuenta, hermano. Entonces, yo recuerdo, hermanos, que lo primero que se me dio fue lo eléctrico. Imagínense, 3 semanas. A mí nadie siquiera me mostró un diagrama así. Nadie me enseñó cómo leerlo, hermano. Entonces yo llegué a mi trabajo y me dieron me daban los vehículos, hermano. Pues yo nada más me quedaba viendo, hermano. Desde cuenta yo me quedaba viendo. No tenía idea cómo arreglar los vehículos, hermano, si nadie me había enseñado. Dese cuenta. Si usted en ese tiempo me llevaba el carro, iba a entrar manejando y yo creo que lo iba a sacar puchando, hermano. Lo iban a sacar puchando. Pero mire que ve ese diagrama eléctrico, hermanos. Yo, solo la gracia de Dios. Hermanos, solo la gracia. Ahora tengo 18 años trabajando. Ahora yo puedo ver eso. No, ya no es nada para mí, hermano. Gracias a Dios. Pero en un principio me costó, hermanos. De no tener ayuda de nadie, solo la gracia de Dios, solo Dios conmigo. En ese momento. Mire que Dios me dio la capacidad, hermanos. Ponle otro diagrama por allí, tú, Clary, por favor. Ahora ahí está otro, hermano. Este es de mi esposa, del carro de mi esposa también, hermano. Dese cuenta. Usted lo mira. Hombre, yo miraba eso y decía, pues aquí cómo le voy a meter mano al vehículo, hermano. ¿Cómo voy a meterle? Esas son, imagínense, y tiene más de 100 sistemas que tienen los carros, hermano. Cada módulo tiene un diagrama, hermanos. Ese es el de todos los módulos, como de adentro, del que controla las luces, controla el radio, controla el chasis, todo, hermano. Pero sabe que si uno de estos cablecitos aquí, hermanos, se daña, se pierde todo contacto. Ese carro no lo va a hacer prender usted, hermano. ¿Y sabe cuánto tiempo dura un ingeniero en crearle el sistema? Uno mira los carros, hermano. Ahora ya los carros de ahora tienen tanta electrónica, hermanos. Tantísimo. Le digo, los ingenieros se toman un tiempo de 4 años. Dese cuenta. De 4 años para poder crear un vehículo. Para que todo lo que ellos diseñaron lo echen a andar, hermanos. Ellos hacen un prototipo, ¿verdad? Para probarlo antes de que salga a la venta. Entonces yo meditaba en esto, hermanos. De la misma manera, Dios nos creó con un propósito. Yo esto hablaba en mi vida. Como le digo, si alguno de esos módulos no trabaja bien, el vehículo no va a trabajar adecuadamente. Y yo meditaba en eso, hermanos, y Dios hablaba a mi vida.
¿verdad? Porque Dios nos creó con un propósito. Y ese propósito es de hacer lo bueno, hermanos. Pero cuando nosotros desobedecimos a Dios, que el pecado entró en nuestra vida, hermanos. El pecado entró en nuestra vida, ya no hicimos de acuerdo al propósito de Dios, hermanos. Porque eso es lo que trae el pecado a la vida del hombre, hermanos. De la misma manera, como le digo, los vehículos, si un módulo, tiene muchos módulos, hermano. Tiene el módulo para las luces, tiene módulo, imagínese, ahora las puertas de atrás de las camionetas como la que trae mi esposa, usted le pone el pie así, hermanos, y abre la puerta. Ahora tiene alguno de los carros, ¿verdad? Usted le pone un botón, hermanos, y se manejan solos. Ahora, dése cuenta, hermanos, hasta dónde ha llegado la tecnología. Pero si alguno de estos circuitos falla, hermanos, el vehículo no va a trabajar de acuerdo al diseño que el ingeniero le ha dado, hermanos. Y yo meditaba en esto, hermanos. Es de la misma manera la palabra de Dios. Porque como yo le decía, en un principio yo no podía leer eso, hermanos. Se nos hace difícil, ¿verdad? Pero cuando nosotros poco a poco nos esforzamos en querer conocer más de Dios, empezamos a cambiar los hábitos, hermano. El Señor empieza a ordenar nuestra vida, hermano. Dese cuenta. Y como le digo, estamos pasando tiempos difíciles y momentos difíciles, hermanos, donde el enemigo ha tomado mucho terreno, hermanos. Nosotros en el mundo vemos cómo está la maldad, hermanos. La venida del Señor se acerca, hermanos. Miramos cómo el enemigo ha engañado a las personas, hermanos, que en el mundo están viviendo desordenadamente, hermanos. A veces Dios nos ha creado con un propósito y Dios nos ha dado un llamado en nuestra vida, hermanos. Pero depende de cada uno de nosotros si queremos actuar de acuerdo al propósito que Dios nos ha dado, hermanos. Queremos esforzarnos, tenemos que meditar en la palabra de Dios. Porque el enemigo ha engañado a esta generación, hermanos. Y yo meditaba en esto, hermanos. Yo le comentaba a la hermana, el hermano Eric, cómo Dios a veces nos habla. Yo en estos días pasaba por ahí por mi trabajo donde se sientan todos los clientes, hermanos. Y mire que miraba a todas las personas en el teléfono. No había ninguna persona que no estuviera en el teléfono, hermanos. Y yo miraba el teléfono y me llamaba la atención, hermanos. Porque mire, el iPhone tiene una manzana mordida, hermanos. Si usted se da cuenta. Entonces, ¿qué fue lo que llevó al pecado al hombre, hermanos? Comerse el fruto, ¿verdad? Comerse el fruto prohibido. Mire que todo esto, todo lo que vemos en las redes sociales, hermano, mucho de eso es mentira, hermanos. Es engaño del enemigo. El enemigo quiere destruir nuestras vidas. El enemigo trae engaño a nuestras vidas y nos desvía del propósito de Dios, hermanos. Pero ¿qué es lo que Dios nos ha dado para que nosotros luchemos contra el enemigo, hermanos? Él nos ha dado su palabra. Así que Dios hablaba a mi vida, hermanos, porque a veces tenemos hábitos en nuestra vida que no son buenos, hermanos. Dese cuenta. Ahí me hablaba el Señor a mi vida, hermanos, porque en el trabajo, hermanos,
yo a veces llegaba tarde. Dese cuenta, ya era costumbre, ya se me había hecho costumbre. Pero le doy gracias a Dios que nunca me llamaron la atención o me corrieron, hermano. A veces hay costumbres que no nos ayudan, que no son agradables delante de Dios, hermanos. Pero no hay nada imposible para Dios, hermanos. Debemos esforzarnos. Debemos de hablar con la verdad a las personas, hermanos. Debemos hablarle, porque el enemigo, hermanos, está atacando mucho a esta generación. Hermanos, el enemigo les dice: está bien que vivas una vida desordenada. Está bien que pruebes la droga. Está bien que te tomes una cerveza. Pero lo que no le dice el enemigo, que eso tarde o temprano va a destruir su vida, hermanos. Por eso le digo que debemos tener cuidado con las mentiras del enemigo, hermanos. Porque el enemigo se ha levantado, ha dividido una nación entera, naciones enteras, hermano. Ha destruido a mucha gente, hermanos. Porque ese es el propósito de Dios. Pero en esta noche yo le invito a cada uno de ustedes, hermanos. Yo sé que Dios tiene un propósito para la vida de cada uno de ustedes. Pero dése cuenta que a veces el enemigo dice: no, tú no puedes. Tú no tienes la autoridad, hermanos. A veces tenemos el temor, dígame si no. A veces tenemos el temor de hablarle a alguien de la verdad, hermanos, que están haciendo las cosas mal, ¿verdad? Y ese es en el tiempo que estamos viviendo, hermanos. Yo meditaba en esto, hermanos. El joven que estaba teniendo un impacto, Charlie Kirk. ¿Quién lo conoce, hermanos? Todos aquellos que miran YouTube, ahí salía, hermanos. Pero mire que este joven estaba hablando con la verdad, hermanos. Los confrontaba con la palabra de Dios. Había cosas que quizás a la gente no le gustaba y no le parecía, hermanos. ¿Sabe qué pasó con este joven? Alguien lo mató, hermanos. Lo mató por hablar de la verdad. Dese cuenta. A veces el enemigo quiere meter temor en nuestra vida, hermanos. La gente normaliza, ¿verdad? Ya está normalizando todo el pecado, hermanos. Lo está haciendo normal, ¿verdad? Lo está haciendo parte de su vida. Pero ese no es el propósito de Dios y ese no es el diseño de Dios, hermanos. Porque cuando nosotros hacemos lo malo, hermanos, somos como ese automóvil que no le está funcionando una parte bien. Entonces no tiene el funcionamiento correcto, ¿verdad? De la misma manera nosotros debemos esforzarnos, hermanos. Vemos que la maldad ha aumentado en estos tiempos, hermanos. Pero yo sé que Dios tiene un propósito más grande para la vida de nosotros, hermanos. Así de que tenemos que hablarles a la gente, ¿verdad? Porque a veces la vemos que está en desorden, hermanos. A veces la vemos que está en desorden. A veces la gente no quiere escuchar, hermanos. Está encadenada por el enemigo. Pero usted no pierda la fe. Háblele de la palabra de Dios, hermanos. Porque la palabra de Dios es la que va a libertar la vida de esas personas, ¿verdad? Así de que en este día, hermanos, tenemos que empezar a hacer un cambio en nuestras vidas, hermanos. Tenemos que empezar a predicar la palabra de Dios, hermanos, porque mire que a veces oramos porque queremos un cambio en la familia, pero nunca le hablamos de la palabra de Dios. A veces se molestan, hermano. Muchas de las veces se molestan
Pero lo que debemos hacer es orar por esas personas, hermanos. Porque el enemigo, ¿verdad?, ha tomado terreno. Mire que aún en la iglesia, lamentablemente hay división, hermano. ¿Y sabe por qué? Muchas de las veces la división es por cosas que no tienen sentido. Muchas veces dicen, no, pues que tú debes de predicar con tenis Adidas. Y otros dicen, no, pues tú debes de predicar, acá predicamos con tenis Nike. Hermanos, pero se están olvidando del propósito, hermanos. Que a veces ponemos otras cosas que son relevantes, ¿verdad? Porque como iglesia, lo que debemos hacer es predicar la palabra de Dios. Es predicar el evangelio de Dios, hermanos. ¿Y cómo vamos a predicar la palabra de Dios, hermanos, si no tenemos tiempo? Porque todavía no terminamos las series en Netflix. No terminamos las series en Netflix, ¿verdad? Pero es lo que yo les digo, hermanos. Tenemos que empezar a cambiar hábitos en nuestras vidas. A veces nos es difícil, hermanos. A veces nos es difícil, pero poco a poco tenemos que ir ordenando nuestra vida. Tenemos que irnos esforzando, ¿verdad?, para obtener ese conocimiento de la verdad. ¿Para qué? Para sacar a la juventud de la mentira, hermanos. Porque mire que ahora el gobierno quiere pasar leyes, hermanos. Dese cuenta, quiere pasar leyes que usted no tiene derecho de escoger por su hijo, hermanos, de hacer una decisión por su hijo. Que ahora el gobierno lo quiere hacer, hermanos. Y yo me preguntaba hasta dónde ha llegado la maldad, hermanos. Pero ¿sabe por qué? Muchas veces es porque nosotros lo hemos permitido, hermanos. Porque nosotros normalizamos las cosas. Pero como yo le digo, nosotros tenemos que hablar con la verdad, hermanos. Nosotros tenemos que hablar con la autoridad que Dios nos ha dado, hermanos. Porque estamos viendo que la maldad está aumentando, hermanos. El pecado está en lo máximo. Yo pienso que Cristo viene pronto, hermanos. ¿Y cómo quiere que nos encuentre? Tenga cuidado, hermanos. Tenga cuidado, No vaya a estar echándose la serie ahí en Netflix, hermano. No vaya a estar ahí en el Facebook, acá comentando. Tenemos que esforzarnos más, hermanos. Tenemos que cambiar nuestros hábitos. Yo sé que no es fácil, hermanos. A mí me cuesta, hermanos, hacer todo esto. Le digo, ahora en el trabajo, dije yo, cómo Dios habla en nuestras vidas, hermanos. A veces no tiene que venir una persona, mire. Cuando abrimos la palabra de Dios, yo meditaba en esto. Ahora llego antes de las 8 a mi trabajo, hermanos. Mire que mi caja de herramientas, yo nomás echaba la herramienta ahí, hermano. Y me decían, bueno, ¿y tú cómo le haces para encontrar tu herramienta? No, ya sé dónde está todo ahí. Pero ahora hasta eso el Señor me ha hablado, hermano. Ahora he comprado unas cosas especiales para tener todo en orden, hermanos. Y mire que se ve precioso, hermanos. Andaba limpiando mi caja y todo, hermanos. Digo, qué bueno es Dios, hermanos. Ese es el propósito que Dios nos ha dado, hermanos. Mire que en este mundo vamos a pasar luchas, vamos a pasar pruebas. El enemigo va a venir a atacar nuestras vidas. Pero cuando nosotros conocemos la palabra de Dios, le vamos a poder hacer frente al enemigo. Cuando nosotros conocemos la palabra de Dios, el enemigo no va a querer venir a engañarnos, hermanos. Porque eso es lo que ha pasado, lo que está pasando aún en la iglesia, hermanos. Por falta de conocimiento de la palabra de Dios, han venido divisiones. Y mire que, como dice la palabra de Dios, que una casa dividida no va a prevalecer, hermanos. Nosotros tenemos que ser diferentes. Esta iglesia tiene que ser diferente, hermanos. Tenemos que ser unidos. Tenemos que esforzarnos. Porque somos poquitos aquí, hermanos.
Pero Dios tiene un propósito para la vida de cada uno de ustedes aquí, hermanos. Así de que yo le invito en este día, ¿verdad?, a que medite en la palabra de Dios, hermanos. Porque esto fue lo que Dios le dijo a Josué. Medita en este libro de noche y de día. Y todo lo que hagas prosperará, hermanos. Si sentimos que no estamos prosperando, tenemos que dejar el teléfono un ratito. Tenemos que dejar la televisión un rato, hermanos. Y tenemos que meditar en la palabra de Dios. Mire que aquí Dios tiene cosas tan grandes y poderosas que transforman la vida de las personas, hermanos. Como una vez nuestra vida estaba desordenada, ¿verdad? Dios vino y en su misericordia, hermanos, Él ahora trajo una esperanza, hermanos. Nosotros estamos esperando la venida del Señor. Un señor en mi trabajo decía, no hombre, yo ya quiero que venga. Me decía el día de hoy, no hombre, yo ya tengo 2000 años esperándolo. Dice, y todavía yo ya quiero que venga. Dice, ya estoy cansado. Yo veo la maldad en el mundo. ¿Cómo que? Le dije yo, bueno, ¿cómo que tienes 2000? ¿A poco qué? ¿Tú eres más grande que Matusalén? Le dije yo, ¿tú eres más grande que Matusalén? Le digo, no hombre. Le digo, es que la misericordia de Dios es grande, ¿verdad? Él está dando tiempo a la humanidad para que las almas se arrepientan, hermanos. Porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. En este año le hago la invitación a cada uno de ustedes, hermanos. Vamos a esforzarnos a ganar una alma para el Señor, hermanos. ¿Cómo la ve? De aquí en un año le voy a preguntar, hermanos. Yo sé que muchos de ustedes van a decir, hermano, yo me he ganado 10. ¿Verdad? Pero es algo maravilloso, hermanos. Como nosotros vemos, el enemigo engañó a Adán y Eva, hermanos. Él los engañó, ¿verdad? Ahorita nosotros estamos viviendo un tiempo difícil, hermanos, donde la maldad ha aumentado en gran manera, hermanos. Pero Dios nos ha dado las armas para hacerle frente al enemigo, hermanos. Mire que cuando estamos en situaciones, se nos olvida las promesas de Dios, hermanos. Yo se lo digo, hermanos, porque me ha pasado. Yo sé que en los momentos difíciles, pero en este año yo le decía al Señor, Señor, yo quiero meditar más en tu palabra. Como decía el salmista, hermanos, que era una lámpara para mis pies y lumbrera mi camino. Dice, es más dulce que la miel que destila del panal, hermanos. Digo yo, este hombre, hermanos, qué sabiduría de Dios, ¿verdad? Qué amor tenía por el Señor, hermanos. Digo, ahora nosotros ¿cómo le vamos a pagar al Señor lo que Él ha hecho por nosotros, hermanos? No podríamos, como decía la alabanza que cantaba el hermano, ¿verdad? No, aunque todo lo vendiéramos, no tenemos cómo pagarle del gran amor que Él tiene por nosotros. Un amor incondicional, hermanos, que a veces nosotros le fallamos de muchas maneras. Pero dése cuenta que su misericordia es grande, Él nos perdona. Cuando nosotros estamos ahí desanimados, Él conforta nuestra vida, hermanos. Cuando nosotros estamos enfermos, Él trae la sanidad a nuestras vidas, hermanos. Porque Él prometió que no nos iba a dejar solos, hermanos. Y yo eso es lo más maravilloso. Así de que en este día, ¿verdad? Yo le invito a que nos esforcemos en meditar en su palabra, hermanos. En meditar en ella, ¿para qué? Para hacer frente a la mentira del enemigo, hermanos. Queremos ver a nuestra familia, ¿verdad? En los caminos de Dios, hermanos. Tenemos que esforzarnos, hacer lo que Dios
nos manda, ¿verdad? A lo que Dios ha establecido, hermanos. Porque Él nos ha creado con un propósito, y ese propósito es de hacer lo bueno. Es de glorificar su nombre, hermanos. Como les digo, si no hacemos lo que Dios dice, ya estamos fallando, hermanos. Vamos a andar caminando ahí. Estamos fallando. Como esos vehículos, hermanos. Yo meditaba en esto. Dese cuenta. Usted cuando le prende algo a su vehículo, hermanos, lo lleva al mecánico, se espera hasta que ya no funcione. Hermanos, ¿qué hacemos con eso? A mí me dice la gente, no, pues dicen que los mecánicos ni tiempo tienen para trabajar en sus carros. Me dice, de seguro tú has de traer tu carro, pues ahí con fallas y todo eso, hermanos. Pero es de la misma manera, hermanos. Como le digo, tenemos que cuidar lo que Dios nos ha dado. Dese cuenta. Todo lo que Dios nos ha prestado, es prestado, hermanos. Los vehículos, la casa que nosotros tenemos. Mire que a veces lo descuidamos, hermano, ¿a poco no? A veces descuidamos las cosas. Pero en este día le vamos a pedir al Señor que nos ayude a ordenar nuestras vidas y a quitar costumbres que no le agradan, hermanos. ¿Usted cree que Dios lo puede hacer? Yo sé que Dios va a hacer algo grande en esta noche, hermanos. Yo lo quiero ver feliz, hermanos, cuando vengamos a la iglesia. Yo sé que a veces venimos cansados y venimos enfermos, pero yo sé que Dios nos está hablando a nuestra vida. Hermanos, cuando usted vaya a su trabajo, hermanos, porque a todos nos pasa, hermanos, a veces nos molestamos. A veces no nos gusta lo que nos ponen a hacer. Esa es una de las cosas con las que yo batallo. Hermanos, a veces se me dan órdenes y a veces, hermanos, a veces con mis compañeros. Híjole, ya de pura queja, hermano. Escuchar queja aquí, escuchar queja allá. Y empieza el hermano José a quejarse también ya después, hermano. Mire que como lo malo, hermanos, lo malo, se nos pega también, hermanos, pero debemos tener cuidado. ¿Por qué? Porque eso a veces trae desorden, hermanos. A veces trae desorden en nuestras vidas. Pero nosotros debemos representar a Jesucristo, hermanos. Como dice su palabra, Él era humilde, Él servía a las demás personas, hermanos. Dése cuenta. Siendo Dios, vino a servirnos. Entonces, en este día, ¿verdad? Debemos meditar en su palabra y hacer de acuerdo a su palabra, hermanos. Yo sé que no es fácil, pero Dios lo puede hacer, hermanos. Si oramos 5 minutos al día, ¿verdad? Ahora vamos a hacer el propósito de orar 10. En un mes después vamos a hacer el propósito de orar 15 minutos, hermanos. Si abríamos la Biblia una vez al mes, hermanos, ahora, o la abríamos nomás cuando veníamos a la iglesia, ahora vamos a decir, no, pues te voy a dedicar 15 minutos todos los días. Me voy a levantar ya sea más temprano o me voy a tomar el tiempo, hermanos. Me voy a tomar el tiempo para hacerlo, ¿verdad? Me voy a tomar el tiempo para hacerlo y eso se va volviendo un hábito, hermanos. Cuando usted ya lo crea, hermanos, va a leer 1 hora. Hermanos, usted ya cuando nosotros creamos ya va a leer la Biblia completa en 1 año, hermanos. Ya va a adquirir esa sabiduría. Pero debemos esforzarnos, hermano. Porque por eso ha tomado ventaja el enemigo, hermanos. Por eso vemos cómo la gente se levanta, ¿verdad? De parte del enemigo. Y si nosotros no conocemos de la palabra de Dios, ¿qué vamos a hacer, hermano? Van a decir, patitas, ¿para qué las quiero, hermano? Pero más sin embargo, cuando nosotros conocemos de la palabra de Dios, Dios nos da la sabiduría, hermanos. Dios nos va a dar la autoridad, vamos a tener de dónde defendernos, hermanos. Porque la palabra nos va a dar el respaldo, nos va a dar la autoridad.
¿Por qué? Porque la palabra es la verdad. ¿Verdad? Dijo Jesucristo que Él era la verdad, el camino y la vida, hermanos. Así de que en este día, ¿verdad? Digámosle al Señor: Señor, yo quiero conocerte. Yo quiero acercarme más a ti, hermanos. Mire que muchas de las veces decimos: Señor, ¿por qué no me hablas? Tenemos 1, 2, 3 días, una semana esperando que Dios no nos habla. Pero si usted se diera cuenta, cada vez que usted habla la palabra, Dios nos habla por medio de ella. Pero si no lo hacemos, ¿cómo queremos que Dios nos hable, hermano? Nosotros queremos que Él venga con voz audible, y lo puede hacer. Para Dios, pues, es todo posible, hermanos. Pero también nosotros debemos poner de nuestra parte, hermanos. Nosotros tenemos que poner de nuestra parte, ¿verdad?, a lo que Dios nos ha llamado, hermanos. ¿A qué nos ha llamado el Señor, hermanos? A predicar su palabra por donde quiera que nosotros vayamos. La palabra de Dios, ¿verdad?, es la que redarguye a la gente del pecado. Es la que transforma la vida de las personas, hermanos. Cuando ellos conocen la verdad los va a libertar, hermanos. Así de que en este día, hermanos, Dios nos ha puesto en esta ciudad de Sherman con un propósito, hermanos. Y yo sé que Dios va a usar la vida de cada uno de ustedes. Así de que en este día vamos a hacer una oración, hermanos. Ya para despedirnos, para dejarlos ir a dormir. Yo sé que ya tienen sueño, hermano. Porque yo también ando un poquito cansado, hermanos. Yo no me duermo porque estoy caminando y todo, hermanos. Pero como les digo, yo sé que nos cansamos, hermanos, de la actividad de nuestros trabajos, ¿verdad? A veces tenemos días pesados, ¿verdad? Pero lo más maravilloso es que el Señor está con nosotros, hermanos. Así de